y que se encuentran presentes en esta sesión, así como al secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenos días, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, el asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión corresponde a un proyecto de resolución, el cual a continuación preciso. La parte denunciante es Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna, el denunciado Alfredo Sánchez Esquivel. Es el único asunto a tratar, magistradas, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, la cuenta y los puntos resolutivos del proyecto que nos ocupa se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. El único asunto listado para analizar y resolver corresponde al proyecto de resolución relativo al expediente TEE, diagonal PES, diagonal 002, diagonal 2023, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente número TE, diagonal PES, diagonal 2, diagonal 2023, que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TE, diagonal PES, diagonal 2, diagonal 2023, integrado con motivo de la queja presentada por la ciudadana Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna, en su carácter de diputada local de la 63ª legislatura del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, en contra del ciudadano diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, por presuntos actos que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone declarar la existencia de la conducta infractora por las siguientes consideraciones. En el proyecto se analiza de inicio la naturaleza jurídica de los hechos en materia de juicio, determinándose cuáles forman parte del debate parlamentario, vinculados de manera directa y específica con la función legislativa que desarrollan las diputaciones, amparados por el principio de inviolabilidad parlamentaria y, en consecuencia, la competencia para su análisis por los órganos parlamentarios, determinándose, por otra parte, aquellos hechos de naturaleza electoral, competencia de este órgano jurisdiccional. Analizado el contexto de los hechos denunciados y las consecuencias derivadas de la comisión de los mismos, se considera que sí es posible afirmar que en el caso se actualizó un clima sistemático de violencia política hacia la diputada y que esto impacta en el desempeño de sus funciones como legisladora. Esto se desprende cuando se advierte que de forma reiterada al término de alguna reunión o en algún lugar del Congreso del Estado, el denunciado asumía conductas amenazantes y realizaba expresiones denostativas, discriminatorias y amenazantes hacia la denunciante. Hechos que al concatenarse genera un alto grado convictivo en este órgano jurisdiccional de las conductas generadoras de violencia política ejercida en contra de la denunciante. Consecuentemente, se propone, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente, tener por acreditados los hechos constitutivos de violencia política en razón de género, materia del procedimiento especial sancionador, que se resuelve por parte del diputado Alfredo Sánchez Esquivel en contra de la diputada Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna, es decir, al tenerse por acreditada la infracción administrativa electoral, dado el cargo del diputado del denunciado, se determina dar vista al Honorable Congreso del Estado de Guerrero de la presente resolución y de las constancias de los autos, a fin de que, en el ejercicio de sus atribuciones, se impongan las sanciones que determine o, en su caso, se ordene a la autoridad atinente para la imposición de la sanción. Asimismo, se propone la imposición de medidas de reparación integral del daño con la finalidad de restaurar los derechos que fueron vulnerados y también para crear mecanismos a través de los cuales se prevea la no repetición de las conductas que afectaron a la denunciante y que puedan afectar a otras mujeres, por lo que se considera que lo procedente es ordenar medidas de reparación integral, particularmente de no repetición y satisfacción, consistentes en capacitación al denunciado para que tome 2 cursos en materia de violencia política contra las mujeres por razón de géneros,
cuyos costos correrán a su cargo, los cuales deberán orientarse a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, cursos que deberán llevarse en alguna de las instituciones especializadas en este tema. Ordenar al denunciado emitir una disculpa pública a favor de la diputada Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna, disculpa que de considerarlo puede ser en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, en el cual sucedieron los hechos en materia de juicio. Asimismo, como medidas de protección preventiva, se propone conminar al denunciado para que en lo subsecuente se abstenga de realizar actos u omisiones que generen violencia o discriminación hacia la denunciante o cualquier persona. Como una medida reparadora y no sancionadora, se propone ordenar la inscripción del denunciado en el listado de personas sancionadas por violencia política en razón de género por 2 años, contados a partir del día siguiente a que la presente resolución cause ejecutoria. En el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran existentes las infracciones consistentes en violencia política contra las mujeres en razón de género, en contra de la diputada Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna, atribuidas al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Segundo, se ordena dar vista al Pleno del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, a través de la presidencia de la mesa directiva del mismo, para los efectos descritos en la presente sentencia, para que conforme a sus atribuciones determine imponer la sanción correspondiente al diputado Alfredo Sánchez Esquivel. Tercero, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel deberá acatar los efectos de esta sentencia relativo a las medidas de reparación integral en los términos que se ordenan. Cuarto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, se ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero inscribir por 2 años al diputado Alfredo Sánchez Esquivel en el registro local de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género en los términos establecidos en esta sentencia. Quinto, se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el cumplimiento de la sentencia para los efectos precisados en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistradas. Gracias, secretario. Antes de hacer una intervención, pregunto, consulto a ustedes, magistradas, si hubiera alguna intervención de su parte. De no ser así, ok, de no ser así, permítanme solicitar a este pleno se incorporen sanciones, otras sanciones al denunciado en razón a que en el proyecto que nos ocupa y del que nos han dado cuenta, no se establece la sanción económica y la sanción que a lo mejor que si fuera correspondiente en derecho por la vía penal, no estamos nosotros pronunciándonos al respecto. En materia de violencia política por razones de género, se puede sancionar de 3 maneras. Nos dice la norma que tiene que ser dentro de las sanciones está la administrativa, para la cual estamos dando vista al Congreso del Estado para que en uso de sus facultades y de sus atribuciones, de considerarlo así, sancionen al denunciado conforme a la normativa de ese Congreso. Sin embargo, en el proyecto estamos sancionando nosotros con la inscripción del denunciado en el padrón de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Pero escapa del proyecto la sanción económica a la que se hace acreedor el denunciado, y que para este caso yo traigo como precedente el ejemplo de la sanción que impusimos en el expediente PES 05 del 2020, donde sancionamos con unidades de medida de actualización, y en este caso yo quiero proponer a este pleno se sancione con 200 unidades de medida de actualización, con los mismos argumentos y con los elementos que el proyecto analiza en este caso, y también ordenar que se dé vista
a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a efecto de que en el ámbito de su competencia investigue las conductas denunciadas y que se resuelva lo que en derecho proceda en aquella vía. Serían estas dos propuestas que hago yo al proyecto, toda vez que no tuvimos tiempo de analizar y de discutir con posterioridad por el término tan corto que tenemos para resolver. Sin embargo, yo hago estas propuestas a ustedes, magistradas, para que la sanción que se imponga al denunciado sea ejemplo para que se pues vayan disminuyendo estos asuntos de violencia por razones de género en el ámbito público y en el ámbito privado y en todas las instancias. Y tenemos nosotros que pues garantizar la justicia y garantizar también la reparación del daño integral. Por eso es que yo propongo estas dos medidas de sanción aunadas a las que ya contiene el proyecto que se nos pone a consideración en esta sesión. Ahí dejaría mi participación. Cedo el uso de la palabra a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Muchas gracias. Bueno, comparto la apreciación, la observación que hace la magistrada presidenta y creo que también entiendo el plazo tan corto que se tiene y que tuvo la magistratura ponente para el análisis de este caso. Y coincido en que habrá que incluir la sanción correspondiente y me sumo a la que propone la magistrada presidenta en razón de que estamos conociendo un procedimiento especial sancionador. Y su nombre lo dice, precisamente conlleva una sanción. Entonces no podemos quedarnos en el ámbito declarativo de que sí hubo infracción sin imponer la sanción respectiva. Por otro lado, el mismo proyecto argumenta y marca un contexto de que no fue en situación de deliberación o debate político, sino que son conductas ya individuales de un diputado. Entonces, creo que esa parte de la argumentación nos llevó a no declinar competencia, a asumir la competencia como tribunal electoral por la violencia política en razón de género. Y esa competencia tampoco se puede quedar limitada a nada más estudiar el caso y no imponer sanción. Por eso es que comparto lo expresado ya por la magistrada Evelyn Rodríguez. Ahora, en cuanto a que no altera o que, en mi opinión, comparto el resto del proyecto, incluyendo sus medidas de reparación integral y de no repetición, porque lo único que nos faltaría hacer, incluir sería precisamente esa sanción y seguir dando vista también al Congreso, porque hay situaciones también que, además de la normativa legislativa, incluso conllevan actitudes que los códigos de ética de todas las instituciones debemos observar. Creo que no haría o no causaría mayor alteración en el contexto o en la argumentación que se expresa en el proyecto si incluimos la sanción que propone la presidenta. Sería cuanto por mi parte. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Sí, magistrada Almadelia tiene el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Muy buenos días, magistrada, secretario. No tengo mayor inconveniente, dadas las intervenciones y la motivación que ustedes han señalado, en realizar las modificaciones correspondientes a la propuesta del proyecto de resolución que se les ha puesto a consideración por la ponencia. Entonces, realizaría yo estas modificaciones, por supuesto, aceptándolas, en el hecho de que seamos nosotros, este tribunal, quien
dicte la sanción correspondiente, dada la existencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y también incorporar la vista al Congreso por aquellos actos que no fueron materia electoral, sino de derecho parlamentario, y la vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Entonces, yo acepto las modificaciones, y como bien lo dice la magistrada Hilda, no generaría mayor cambios en cuanto a la motivación del proyecto presentado. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por aceptar estas observaciones e incorporarlas al proyecto que se nos presenta. Valoramos mucho también el esfuerzo que hizo su ponencia en tan poco tiempo en estructurar una resolución de esta naturaleza. Si no hubiera más intervenciones, entonces solicitaría al secretario general de acuerdos me apoye a tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto y las modificaciones propuestas por las magistradas. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto, incluyendo los argumentos que ya se han expresado. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto con los argumentos que hemos solicitado que se incorporen al mismo. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos listados, siendo las 10:27, se declara concluida la sesión. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.